Hola a todos, mi nombre es Estefanía Pinzón Betancourt, estudiante de Sociología, asistente al curso Corrientes del Pensamiento Sociológico, moderadora y única integrante para el debate de esta materia. Daré mis puntos de vista acerca del tema tratado en el curso, sobre diferentes enfoques del conflicto y pasaré desde Marx y también hablando de Coser, entre otros. La exposición del debate, en mis opiniones planteadas, será tener una muestra de mis argumentos seguido por una breve refutación de los mismos. Adicional, ya que soy solo una integrante, en este grupo responderé a algunas preguntas que hice anteriormente en el foro. Para el cierre del debate resumiré sucintamente todo el debate, exposición que hice. Presentación por argumentos. Tenemos aquí, como primera instancia, la subordinación. En la historia de la humanidad es la lucha de clases. En toda la historia, siempre el esclavo ha estado luchando en conflicto contra el amo. Es la dialéctica del materialismo histórico, donde en los tiempos modernos el proletario o proletariado se mantiene en conflicto contra la burguesía. Un caso particular del problema general sociológico es el que estamos tratando, que es el hecho de sentirnos humillados por la subordinación a un allegado más que a un extraño. Cuando más habituados estén en la subordinación sus miembros, más repugnancia sentirá en dejarse dominar por uno de sus iguales. Y cuanto más apartado se halle de los intereses de unos y otros, teniendo presente que, como el concepto superior, ha de participar, sin embargo, de alguna manera, en lo común de ambas partes, en lo que fundamenta la contienda y la posible aveniencia, tanto más voluntariamente se someten las partes a su decisión. ¿Sirven los tribunales arbitrales para resolver conflictos laborales graves? Recordando que estamos en el modo patrón y obrero, a favor de los tribunales industriales arbitrales en Inglaterra. Esos tribunales son muy buenos para interpretar leyes y contratos laborales. Por ejemplo, si hay un desacuerdo sobre lo que dice un contrato de trabajo, el tribunal puede intervenir y dar una solución justa. Pero hay un límite. Cuando los conflictos no se tratan de lo que se dice un contrato, sino de cambiar las condiciones de trabajo, como salario, horarios, etc., ya no sirve tanto. ¿Por qué? Porque en estos casos hay intereses enfrentados muy fuertes. Por ejemplo, los trabajadores quieren más sueldo y los empleadores no quieren pagar más. En situaciones así, un tribunal no puede hacer mucho para resolverlo. El árbitro tendría que ser casi como un ser superior que entendiera y conciliara todo. Algo así es casi imposible. Los medios de producción no los posee la clase trabajadora. Es por ello que se perpetúan estas prácticas atroces, las prácticas del control y subordinación a los esclavos. El mal análisis crítico que se le ha dado a los conflictos sociológicos han acaecido en teorías paupérrimas que mezclan el estudio social con el estudio biológico, equiparando la evolución con estratos sociales, reduciendo el absurdo, lo complejo de la opresión social por un simple homínido que se convierte en hombre. Enrique Dussel, en las 16 tesis de economía política, habla de la interpretación que Marx le da al conflicto, no como una lucha armada revolucionaria, sino desde un punto de vista más ético. Dussel dice que históricamente en los sistemas económicos comunitarios, tales como el de los clanes, las tribus y los pueblos indígenas, antes de las invasiones que derivaron en la esclavitud, existían comunidades igualitarias de productores.
se desea indicar este punto de partida económico para poder comprender la desviación de estos modelos íntimamente relacionados a un equilibrio económico y ecológico, sin dañarle el medio ambiente y sin tener que llegar directamente a una lucha armada revolucionaria. Las aportaciones teóricas para la interpretación de los conflictos sociales históricos. El conflicto social ha sido una constante en la historia de la humanidad. Comprender sus causas, formas y consecuencias ha sido una tarea central de la sociología. A favor de los paradigmas clásicos, estos enfoques proporcionan categorías fundamentales que siguen siendo útiles. Por ejemplo, el marxismo ofrece herramientas para analizar las desigualdades económicas en el capitalismo global. El estructural funcionalismo permite observar cómo las instituciones mantienen el orden social. Y el darwinismo social, aunque hoy criticado, ayudó a formular debates sobre competencia, adaptación y exclusión social. Además, estos paradigmas tienen valor histórico y teórico, permiten rastrear cómo surgieron las grandes preguntas sociológicas. Enfoques contemporáneos y su valor en nuestra era. En la actualidad enfrentamos conflictos mucho más complejos relacionados con la identidad, el género, el medio ambiente, la tecnología y la globalización. Para analizarlos han surgido nuevos enfoques teóricos más flexibles que incorporan múltiples dimensiones del conflicto. La riqueza teórica acumulada nos permite hoy tener una mirada más amplia, crítica e inclusiva del conflicto social. Lo positivo es que en nuestra era no hay una sola forma de interpretar el conflicto, sino una diversidad en enfoques que dialogan entre sí, permitiendo respuestas más justas, complejas y adaptadas a los desafíos del presente. Según Coser, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen al equilibrio social? El conflicto en las sociedades es positivo porque genera un espacio de consenso. El conflicto social es también un elemento funcional, puesto que el conflicto modifica los términos en la interacción. La simple expresión de los sentimientos hostiles no lo hace. Por lo que el componente afectivo recrudece los conflictos. A pesar de todo esto, un conflicto donde se aprecia la flexibilidad como una herramienta óptima para resistir las tensiones sin ruptura, el conflicto reincide en el nacimiento de nuevas leyes y una estabilidad después de la confrontación. La función del conflicto es promover la cohesión, la adaptación social y un cambio moderado. Según Marx, ¿de qué manera la conciencia de clases puede influir en un cambio social y lucha de clases? La conciencia de clases favorece el cambio social porque al tenerla hace que el proletariado directamente implicado y oprimido conozca las causas estructurales. El no tener conciencia de las clases vuelve a los obreros ideológicamente funcionales al poder. El tener conocimiento de la conciencia de la clase hace que los proletarios generen un cambio radical y estructural para un cambio social dentro del sistema dominante. Conclusiones sobre la subordinación y el conflicto social. La primera, la subordinación como forma histórica de opresión. La subordinación ha sido una constante en las relaciones sociales, especialmente cuando ocurre entre iguales, donde se percibe como más humillante que la impuesta por figuras ajenas o lejanas. Esta percepción se origina en estructuras históricas de poder, como las relaciones entre amo y esclavo, burgués y proletario, lo cual evidencia una comunidad de la dominación en diferentes formas a lo largo del tiempo. Como segunda, están las limitaciones de los mecanismos institucionales para resolver conflictos.
Aunque los tribunales arbitrales, especialmente en el contexto laboral, pueden ser útiles para interpretar contratos, se vuelven ineficaces cuando los conflictos son de carácter estructural y no normativo. En disputas por condiciones de trabajo o distribución del poder, estos mecanismos carecen de legitimidad suficiente, ya que no pueden resolver desigualdades de fondo. Tercero, el conflicto como motor del cambio social. El conflicto no es solo disfuncional, sino que cumple un papel constructivo en la sociedad, permite reajustar estructuras, fortalecer la cohesión interna de los grupos y promover la aparición de nuevas normas. Así, lejos de destruir el conflicto, más bien, de una forma correcta, gestionado, puede estabilizar. Como cuarto, importancia de la conciencia de clases. En la teoría marxista, la conciencia de clases es fundamental para romper la alienación del proletario, comprender las causas estructurales de la opresión, permite a los trabajadores actuar colectivamente para transformar las condiciones sociales injustas. Sin esta conciencia, los trabajadores se mantienen subordinados dentro de un sistema que reproduce su dominación. Los reduccionismos biologicistas de la sociología ignoran la complejidad de los factores históricos, culturales y económicos que intervienen en la opresión. Equiparar estratificación social con selección natural es una forma de legitimar las desigualdades en lugar de analizarlas críticamente. Valor de los paradigmas clásicos y contemporáneos. Los paradigmas clásicos, como el marxismo o el funcionalismo, aún ofrecen herramientas válidas para analizar la desigualdad, el orden y el conflicto. No obstante, los enfoques contemporáneos aportan nuevas dimensiones más inclusivas, género, medio ambiente, la identidad propia, que permiten una comprensión más holística y justa de los conflictos sociales actuales. La solución a los conflictos no siempre debe pasar por la violencia revolucionaria. La historia de comunidades igualitarias precoloniales sugiere que es posible construir sociedades más equitativas y sostenibles mediante la cooperación, el respeto al entorno y la justicia social. Muchas gracias por su tiempo, su escucha, y espero que estas reflexiones sean de mucha ayuda para ustedes. Feliz día.